Los rayos del sol matutino brillaban a través de las persianas, coloreando el espacioso dormitorio con cálidos tonos dorados. Elizabeth Thornton abrió los ojos lentamente, saboreando los últimos momentos de sueño. Buscó en la mesilla de noche su reloj, regalo de compromiso de Jonathan, 6:30 de la mañana, hora de levantarse. Elizabeth se levantó con elegancia de la cama, se puso una bata de seda y se dirigió al cuarto de baño. Desde la encimera de mármol hasta la ducha de alta tecnología con cromoterapia, se había pensado en todos los detalles. Elizabeth valoraba el confort y no escatimaba en gastos, consciente de que un descanso de calidad era la clave de su éxito profesional. Al salir del cuarto de baño, vio que María, su ama de llaves, ya estaba preparando el desayuno en una mesita junto a la ventana panorámica. «Buenos días, doctora Thornton», sonrió María. «Hoy tiene ensalada de frutas, avena con frutos secos y té verde». «Gracias, María. Como siempre, todo perfecto», respondió Elizabeth, sentándose a la mesa. Mientras Elizabeth desayunaba, María colocó cuidadosamente su ropa sobre la cama, un traje quirúrgico inmaculadamente planchado y una bata blanca como la nieve. Elizabeth apreciaba el trabajo de María. Le permitía concentrarse en su carrera sin las distracciones de la vida cotidiana. Una hora más tarde, Elizabeth ya estaba cruzando las puertas del Central City Hospital. Los pasillos estaban llenos del ajetreo propio del comienzo de la jornada laboral, pero en aquel caos, Elizabeth se sentía como pez fuera del agua. «Buenos días, doctora Thornton», la saludó la enfermera jefe Patricia. «Hoy tenemos una operación complicada. El paciente es varón, 45 años, tumor cerebral en una zona de difícil acceso». Elizabeth asintió con la cabeza mientras repasaba mentalmente el plan de la operación. «Gracias, Patricia. Prepara el quirófano, estaré allí en 20 minutos». En la sala de residentes, Elizabeth se reunió con la doctora Alex Foster, su colega y amiga desde hacía mucho tiempo. «Hola, Liz», sonrió Alex. «¿Preparada para el reto de hoy?» «Siempre lista», respondió Elizabeth mientras revisaba las resonancias magnéticas del paciente. «Mira, Alex, aquí vamos a tener que proceder con extrema cautela. El más mínimo error podría costarle el habla al paciente». Alex negó con la cabeza. «Sabes, Liz, a veces envidio tu confianza. Siempre sabes qué hacer». Elizabeth sonrió. «Eso viene con la experiencia y con el aprendizaje constante». Pensó en un reciente curso de actualización que había hecho en Suiza. Costoso, pero cada dólar gastado se había centuplicado en su trabajo. La operación duró 6 horas. Durante todo ese tiempo, Elizabeth permaneció inclinada sobre la mesa de operaciones. Sus manos se movían con increíble precisión. Cada movimiento estaba calibrado, cada corte era preciso al milímetro. Cuando la operación tuvo éxito, Elizabeth sintió una familiar sensación de satisfacción. Otra vida salvada, otra victoria sobre una enfermedad aparentemente incurable. Al salir del quirófano, vio a Jonathan esperándola en el pasillo con un ramo de sus orquídeas favoritas. «Enhorabuena por el éxito de tu operación, querida», le dijo, besando a Elizabeth en la mejilla. «Estás tan guapa como siempre». Elizabeth sonrió, sintiendo que el cansancio remitía. «Gracias, cariño. No sabes cuánto me alegro de verte». «Tengo una sorpresa», continuó Jonathan. «He reservado mesa en La Petite. ¿Celebramos tu éxito?» Elizabeth dudó un momento. «Jonathan, ya sabes que no me gusta derrochar». «Lo sé», la interrumpió Jonathan con suavidad. «Pero te lo mereces. Además, es mi regalo para ti». Elizabeth estuvo de acuerdo, comprendiendo que a veces uno debe permitirse pequeños placeres. Aquella noche, sentada en un acogedor restaurante, Elizabeth se sintió realmente feliz. Miró a Jonathan, pensando en la boda que se avecinaba. Todo era perfecto excepto una cosa, la tensa relación con su futura suegra, Vivian. «¿En qué piensas?», le preguntó Jonathan notando su mirada distante.
En la boda, respondió Elizabeth. ¿Y en tu madre? Jonathan, ¿estás seguro de que ella aprueba nuestro matrimonio? Jonathan frunció ligeramente el ceño. Claro que lo aprueba. ¿Por qué lo preguntas? Elizabeth suspiró. Es que tengo la sensación de que ella no me, aceptándome. No te preocupes, la tranquilizó Jonathan. Mamá es un poco anticuada, ya se acostumbrará. Elizabeth asintió, pero la sensación de inquietud no la abandonaba. No podía saber que muy pronto su vida cambiaría de la forma más inesperada y tendría que luchar por su independencia y su felicidad. Al día siguiente, Elizabeth Thornton estaba de pie frente al espejo del lujoso salón nupcial, contemplando su reflejo en el elegante vestido blanco. Su cabello castaño estaba recogido en un elaborado recogido y sus ojos marrones brillaban de felicidad y ligera excitación. Dentro de 15 días sería la SRA, Pierce, y la idea llenó su corazón de alegría y asombro. «Estás increíble, Liz», exclamó Rachel, la mejor amiga y colega de Elizabeth. «Jonathan se va a desmayar cuando te vea con ese vestido». Elizabeth sonrió, dándose la vuelta frente al espejo. «Gracias, Rach. Yo tampoco me puedo creer que este día esté a punto de llegar». En ese momento, la puerta del probador se abrió y entró Vivian Pierce, la futura suegra de Elizabeth. Una mujer alta y esbelta, con un peinado perfecto y un maquillaje impecable, irradiaba un aura de poder y control. «Cariño, estás muy guapa, encantadora», dijo Vivian, lanzando a Elizabeth una mirada apreciativa. «Aunque, sabes, creo que deberías probarte ese vestido con mangas de encaje. Es más tradicional». Elizabeth sintió que su confianza temblaba ligeramente. «¿Tú crees? Este vestido me parecía perfecto». Vivian negó con la cabeza. «Confía en mí, querida. Sé lo que es mejor para la familia Pierce. Por cierto, ¿has encargado ya la tarta a la pastelería que te recomendé?» «En realidad», empezó Elizabeth, «Jonathan y yo elegimos otra pastelería. Sus pasteles son más caros, supongo», interrumpió Vivian. «Elizabeth, querida, tienes que aprender a ahorrar dinero. No puedes seguir gastando dinero tan imprudentemente». Rachel, que había estado observando la escena, decidió intervenir. «Señora Pierce, le aseguro que Elizabeth es muy responsable con sus finanzas. Solo quiere que su boda sea especial». Vivian lanzó una mirada fría a Rachel. «Agradezco su preocupación, pero se trata de un asunto familiar. Elizabeth pronto formará parte de la familia Pierce y tendrá que aprender a vivir según nuestras reglas». Elizabeth sintió cómo aumentaba la tensión en la habitación. Respiró hondo, intentando mantener la calma. «Vivian, comprendo tu preocupación, pero te aseguro que Jonathan y yo lo hemos planeado todo cuidadosamente. Los gastos de nuestra boda son bastante razonables». Vivian apretó los labios. «Espero que tengas razón, querida, porque después de la boda vas a tener que aprender una nueva forma de vida. Hay ciertas tradiciones». Con esas palabras, Vivian se dio la vuelta y salió del probador, dejando a Elizabeth y Rachel perplejas. «¿A qué se refería con tradiciones?», preguntó Rachel. Elizabeth negó con la cabeza. «No lo sé, pero no me gusta. Pero no me gusta». Aquella noche Elizabeth regresó a su espacioso piso. Se quitó los zapatos de tacón y se tumbó cansada en el sofá. Unos minutos después sonó el timbre. Era Jonathan. «Hola, amor», dijo, besando a Elizabeth. «¿Qué tal la prueba?» Elizabeth dudó un momento. «Bien, pero tu madre estaba allí». Jonathan frunció el ceño. «¿Y qué pasó?» «Ella no estaba muy contenta con nuestra elección. Jonathan, no creo que me apruebe». Jonathan suspiró y se sentó junto a Elizabeth. «Mira, sé que mamá puede ser difícil, pero ella solo quiere lo mejor. Siempre ha cuidado de nuestra familia». Elizabeth lo miró a los ojos. «Lo comprendo, pero no puedo evitar la sensación de que ella espera que yo haga algo más». Mencionó alguna tradición familiar.
Jonathan se tensó ligeramente. Oh, eso... Bueno, nuestra familia tiene algunas tradiciones, pero no hablemos de eso ahora. Tenemos una vida maravillosa por delante y nada se interpondrá en ella. Abrazó a Elizabeth y ella sintió que sus preocupaciones retrocedían un poco, pero en el fondo de su mente seguía existiendo la inquietante sensación de que algo iba mal. Al día siguiente, Elizabeth volvió a su rutina habitual en el hospital. Se sumergió en su trabajo, intentando distraerse de los pensamientos sobre su próxima boda y las tensiones con su futura suegra. Doctora Thornton, se dirigió a ella la enfermera Patricia. Tenemos una urgencia. Un paciente con una grave lesión en la cabeza. Elizabeth se recompuso al instante. Prepara el quirófano. Estaré allí en 5 minutos. Las horas siguientes transcurrieron en una intensa lucha por la vida del paciente. Elizabeth trabajó con increíble precisión y concentración. Sus manos se movían con confianza y exactitud. Tras el éxito de la operación, salió del quirófano sintiendo una mezcla familiar de fatiga y satisfacción. Era en momentos como este cuando apreciaba especialmente su profesión y la diferencia que podía marcar en la vida de las personas. Por la noche, sentada en casa con una taza de té, Elizabeth reflexionó sobre su vida. Había conseguido mucho: un trabajo prestigioso, independencia económica, un matrimonio inminente con el hombre al que amaba. Pero las palabras de Vivian sobre la tradición la mantenían alerta. Cogió el teléfono y marcó el número de su madre, Grace. «Mamá, hola. ¿Tienes un minuto para hablar?» «Claro, cariño. ¿Qué te pasa?» Elizabeth respiró hondo. «Mamá, ¿alguna vez has oído hablar de extrañas tradiciones familiares? ¿De esas que pueden parecer un poco anticuadas?» Se hizo una pausa al otro lado de la línea. «Elizabeth, ¿de qué estás hablando? ¿Tiene algo que ver con la familia de Jonathan?» «No estoy segura, mamá. Es que Vivian dijo algo sobre la tradición familiar y no puedo dejar de pensar en ello». Grace suspiró. «Cariño, cada familia tiene sus propias costumbres, pero si algo te parece mal o te hace sentir incómoda, deberías hablarlo con Jonathan». «Tienes razón, mamá. Es que no sé cómo empezar esta conversación». «Escúchame, Elizabeth». La voz de Grace se volvió seria. «Eres una mujer inteligente y exitosa. Confía en tu intuición. Si algo no te parece bien, asegúrate de averiguarlo antes de casarte». Elizabeth sintió que el nudo de su pecho se aflojaba un poco. «Gracias, mamá. Te quiero». «Yo también te quiero, cariño. Y recuerda, pase lo que pase, siempre estaremos de tu lado». El elegante salón de banquetes del Hotel Golden Palace brillaba con abundancia de candelabros de cristal y velas. En el aire se respiraba el aroma de las flores frescas y el sonido de la música clásica interpretada por un cuarteto de cuerda. Los invitados, vestidos con finos trajes de noche, paseaban tranquilamente entre las mesas, intercambiando felicitaciones y pequeñas charlas. Elizabeth Thornton, ahora Pierce, estaba sentada a la cabecera de la mesa, rebosante de confianza y tranquilidad. Su vestido de novia blanco como la nieve realzaba perfectamente su figura y su pelo brillaba con una elegante tiara. Jonathan se sentó a su lado y no apartó los ojos de su nueva esposa. «Eres la novia más hermosa del mundo», le susurró al oído. Elizabeth sonrió, sintiendo que su corazón se llenaba de calidez. Aquel día era perfecto, todo estaba saliendo según lo previsto y ella era perfectamente feliz. En una mesa vecina estaban sentados los padres de Jonathan. Vivian Pierce, con un elegante vestido azul oscuro, observaba a los recién casados con atención. Su marido, Richard Pierce, un hombre bonachón de sienes canosas, levantó una copa en su honor. Rachel, amiga y colega de Elizabeth, se acercó a la mesa principal. «Liz, estás increíble. Me alegro mucho por ti». «Gracias, Rach», respondió Elizabeth abrazando a su amiga. «Estoy feliz de que por fin haya llegado este día».
La velada continuó, con los invitados disfrutando de comida gourmet y champán. Parecía que nada podía estropear este hermoso día. Pero llegó el momento de los brindis, y Vivian Pierce se levantó de su asiento con la copa en la mano. «Queridos amigos y familiares», empezó, y la sala se quedó en silencio. «Hoy celebramos algo más que una boda. Damos la bienvenida a un nuevo miembro de nuestra familia, Elizabeth». Los invitados murmuraron con aprobación, y Elizabeth escuchó en silencio, manteniendo una leve sonrisa en el rostro. «Elizabeth», continuó Vivian, dirigiéndose a su cuñada, «eres una joven hermosa y con talento, y ahora que ya formas parte de nuestra familia, es hora de que conozcas nuestras tradiciones». Se hizo el silencio en la sala. Todos los ojos estaban fijos en Vivian. «Hay una larga tradición en nuestra familia», anunció Vivian. «La nuera entrega sus ingresos mensuales a su suegra. Es un símbolo de confianza y unidad familiar». Elizabeth enarcó ligeramente una ceja, pero mantuvo la compostura. Miró a Jonathan, que no parecía sorprendido por las palabras de su madre. «Vivian», comenzó Elizabeth en tono ecuánime, «¿podrías explicarme mejor esta tradición?» «Oh, querida», respondió Vivian, «es muy sencillo. Tu sueldo de $20,000 irá a mi cuenta. Yo administraré estos fondos en el mejor interés de la familia». «Interesante», dijo Elizabeth. «¿Y cómo piensa disponer exactamente de mis ingresos?» «No te preocupes, querida», sonrió Vivian. «Supervisaré todos tus gastos. Discutiremos cada compra, cada curso. Yo decidiré lo que es realmente necesario y lo que es un despilfarro de dinero». Elizabeth asintió, sin inmutarse. «Ya veo. ¿Y cómo afectará esto a mis gastos profesionales? ¿Cursos de actualización, servicios de ama de llaves y chef?» «Querida», replicó Vivian, «estoy segura de que podemos encontrar opciones más económicas. Quizá podrías cocinar los fines de semana. Os uniría más a Jonathan y a ti». Elizabeth escuchó todo esto con una expresión impenetrable en el rostro. Luego se levantó, con una copa de champán en la mano. «Vivian, Jonathan, invitados de honor», comenzó con voz tranquila pero firme. «Les agradezco que hayan compartido conmigo esta tradición familiar. Sin embargo, mi postura es la siguiente: no». Se hizo el silencio en la sala. Vivian parecía estupefacta. «¿No?», intervino. «Pero, querida, es nuestra tradición». «Lo comprendo», respondió Elizabeth. «Pero no puedo ni quiero renunciar a mi independencia económica. Soy una mujer adulta y profesional en mi campo. Mis ingresos son el resultado de mi trabajo y mi educación». Se volvió hacia Jonathan. «Cariño, te quiero y quiero formar una familia contigo, pero tiene que ser una asociación basada en el respeto y la confianza mutuos». Jonathan parecía confuso. «Pero, Liz, es nuestra tradición familiar». «Lo entiendo», dijo Elizabeth en voz baja. «Y estoy dispuesta a discutir cómo podemos participar razonablemente en la vida financiera de la familia, pero poner todos mis ingresos bajo el control de otra persona está fuera de lugar». Vivian intentó objetar. «Pero, Elizabeth, así ha sido siempre en nuestra familia». «Respeto tus tradiciones, Vivian», replicó Elizabeth, «pero no tengo por qué seguirlas, sobre todo si entran en conflicto con mis principios y valores. Estoy abierta al diálogo sobre cómo podemos apoyarnos mutuamente como familia, pero no a costa de mi independencia». Se hizo el silencio en la sala. Los invitados intervinieron, algunos asintiendo con aprobación. Elizabeth se volvió hacia los invitados. «Ahora, sigamos celebrando. Hoy es el día en que Jonathan y yo nos enamoramos, y propongo un brindis por nuestro futuro, un futuro basado en el respeto mutuo, la confianza y la igualdad». Levantó su copa y la mayoría de los invitados hicieron lo mismo. Jonathan, tras dudar un momento, levantó también su copa y miró a Elizabeth con una mezcla de sorpresa y admiración. Rachel, que estaba cerca, no pudo contener la sonrisa.
Sabía que su amiga era una mujer fuerte e independiente, pero esta noche Elizabeth se había superado. La velada continuó, pero el ambiente había cambiado. Los invitados comentaban lo sucedido y muchos expresaban su admiración por la resistencia de Elizabeth. Vivian estaba sentada en su mesa, claramente desanimada, pero dudaba en volver a sacar el tema. Elizabeth sabía que aquello no había hecho más que empezar. Tenía muchas más conversaciones que mantener con Jonathan y su familia, pero estaba preparada. Había construido su carrera y su vida con sus propias manos y no estaba dispuesta a renunciar a su independencia. El futuro era incierto, pero Elizabeth estaba segura de una cosa: se mantendría fiel a sí misma pasara lo que pasara. Una semana después de la boda, Elizabeth estaba sentada en su despacho del hospital, revisando los resultados de sus últimas investigaciones. A pesar de sus problemas personales, seguía centrada en su trabajo. Sus pacientes la necesitaban. Pero en los escasos momentos de silencio, sus pensamientos volvían inevitablemente a los acontecimientos de la noche de bodas y a los ajetreados días posteriores. Llamaron a la puerta. Era Rachel, su leal amiga y colega. «Hola, Liz, ¿cómo estás?», preguntó Rachel tomando asiento frente a ella. Elizabeth dejó a un lado su carpeta y se frotó el puente de la nariz. «Sinceramente, no lo sé, Rach. La situación es complicada». Rachel asintió comprensiva. «¿Has hablado con Jonathan desde la boda?». «Sí, unas cuantas veces», respondió Elizabeth. «Pero parece que hablamos idiomas distintos. No entiende por qué soy tan inflexible con esta tradición». Elizabeth recordó su última conversación. Jonathan había intentado explicarle que era una práctica normal en su familia, que su madre también le había dado todo el dinero a su suegra cuando se casó. «Pero Liz», le dijo, «eso no significa que pierdas el control de tu vida. Mamá solo quiere ayudar. Ella sabe mejor que nadie cómo administrar el dinero por el bien de la familia». Elizabeth replicó entonces con calma pero con firmeza: «Jonathan, aprecio a tu familia y respeto vuestras tradiciones, pero no puedo aceptarlo. He construido mi carrera a lo largo de los años y mis ingresos son el resultado de mi trabajo y mis decisiones. No estoy dispuesta a ceder el control de eso a otra persona, ni siquiera a tu madre». Rachel interrumpió su remembranza. «¿Qué piensa el padre de Jonathan?». Elizabeth suspiró. «Richard. Es un hombre dulce, pero está completamente del lado de Vivian. Eso también es lo normal en él». Recordó una conversación que había tenido con Richard Pierce. Él había intentado ser diplomático, pero era obvio que no entendía su posición. «Elizabeth, querida», le había dicho, «Vivian solo quiere lo mejor. Ella ha manejado las finanzas de la familia durante años y créeme, ella sabe lo que está haciendo. No se trata de control, sino de confianza y unidad familiar». Pero Elizabeth se mantuvo inflexible. «Richard, aprecio tu preocupación, pero la confianza y la unidad no se construyen sobre el control financiero. Estoy dispuesta a participar en el presupuesto familiar, pero no a costa de mi independencia». Rachel puso la mano en el hombro de su amiga. «Liz, sabes que estoy de tu parte, pero ¿qué piensas hacer ahora?». Elizabeth se reclinó en su silla, su mirada se volvió pensativa. «Quiero a Jonathan, Rach. Lo quiero de verdad, pero no puedo ni quiero vivir en una familia donde no se respete mi independencia. Intento encontrar un compromiso, pero aún no veo una salida». En ese momento entró una enfermera en la consulta. «Doctora Thornton, la paciente de la habitación 305 está lista para ser atendida». Elizabeth asintió, cambiando instantáneamente a modo profesional. «Gracias, Sara. Enseguida estoy contigo». Volviéndose hacia Rachel, añadió: «El deber me llama. Hablamos luego». Rachel asintió y salió de la consulta, mientras Elizabeth se dirigía a la habitación del paciente, revisando su historial. Por la noche, Elizabeth regresó al nuevo piso de Jonathan y ella.
Lo había comprado ella misma, antes de la boda, y aquella decisión le parecía aún más acertada ahora. Jonathan ya estaba en casa, preparando la cena en la cocina. El olor a salmón asado llenaba la habitación. «Hola», dijo cuando entró Elizabeth. «¿Qué tal el día?» «Bien», contestó ella quitándose el abrigo. «Una operación complicada, pero salió bien». Se sentaron a cenar y hubo un silencio incómodo durante un rato. Finalmente, Jonathan habló. «Liz, hoy estuve hablando con mamá». Elizabeth se puso tensa, pero mantuvo una expresión tranquila en el rostro. «¿Y qué te ha dicho?» Ella no entiende por qué eres tan testaruda. Dice que está dispuesta a llegar a un acuerdo. ¿Quizás solo le darás la mitad de tu sueldo? Elizabeth dejó lentamente el tenedor. Jonathan, no se trata de la cantidad, se trata de principios. No voy a ceder el control de mis finanzas a nadie, ni siquiera parcialmente. Jonathan parecía frustrado. Pero Liz, es la tradición. Mi madre pasó por lo mismo, es parte de nuestra vida familiar. Que sea tradición no significa que esté bien, replicó Elizabeth con firmeza. Jonathan, te quiero, pero no puedo ni quiero vivir en una familia donde no se respete mi independencia. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Jonathan con voz temblorosa. Elizabeth respiró hondo. Digo que, a menos que encontremos una solución que nos satisfaga a los dos, no veo futuro para nuestro matrimonio. Jonathan se puso pálido. ¿Tú estás pensando en el divorcio? Pero si solo llevamos casados una semana. No quiero el divorcio, Jonathan, dijo Elizabeth en voz baja. Pero tampoco quiero vivir en constante conflicto con tu familia. Debemos encontrar la manera de respetar las tradiciones del otro sin sacrificar nuestros principios. Se sentaron en silencio, mirándose a través de la mesa. A Elizabeth le pesaba el corazón, pero sabía que no daría marcha atrás. Había construido su vida y su carrera con sus propias manos y no estaba dispuesta a renunciar a su independencia, ni siquiera por amor. «¿Qué hacemos?», preguntó Jonathan finalmente. Elizabeth se lo pensó un momento. «Sugiero terapia de pareja. Necesitamos un mediador neutral, alguien que nos ayude a encontrar puntos en común y a entendernos». Jonathan asintió, aunque parecía inseguro. «Vale, vamos a intentarlo, pero ¿de verdad crees que ayudará?» «No lo sé», respondió Elizabeth con sinceridad. «Pero sé que te quiero y quiero que nuestro matrimonio funcione, pero no a costa de mi independencia». Terminaron de cenar en un silencio pensativo. Elizabeth se dio cuenta de que les esperaba un camino largo y difícil, pero estaba dispuesta a luchar por su amor y sus principios. Esperaba que Jonathan y su familia comprendieran y aceptaran su postura. Y si no lo hacían, bueno, también estaba preparada para eso. La soleada tarde del sábado era inusualmente cálida para el comienzo del otoño. Elizabeth decidió aprovechar el buen tiempo e invitó a sus padres a una barbacoa en el pequeño jardín que había detrás de la nueva casa de Jonathan y ella. Esperaba que el ambiente informal ayudara a aliviar un poco la tensión de las últimas semanas. Grace y Robert Thornton llegaron a mediodía en punto, puntuales como siempre. Elizabeth los recibió en la entrada y los abrazó. «Mamá, papá, me alegro mucho de veros», dijo, conduciéndolos al jardín, donde Jonathan ya estaba preparando la parrilla. Grace lanzó a su hija una mirada atenta. «¿Cómo estás, querida? Pareces cansada». Elizabeth sonrió débilmente. «Estoy bien, mamá. Solo mucho trabajo últimamente». Robert se acercó a Jonathan, tendiéndole la mano. «Hola, hijo. ¿Cómo estás?» Jonathan estrechó la mano de su suegro, pero su sonrisa parecía tensa. «Estoy bien, señor. Gracias por venir». Mientras los hombres se ocupaban de la parrilla, Elizabeth y Grace pusieron la mesa en el patio. Grace se tomó un momento para hablar con su hija en privado. «Liz, tu padre y yo estamos muy preocupados por ti. Esta situación con la familia de Jonathan es simplemente absurda». Elizabeth suspiró,
acomodando los platos. Lo sé, mamá. Créeme, a mí también me parece absurdo, pero es lo normal para ellos. Grace sacudió la cabeza. ¿La norma? Exigir que una mujer adulta, una doctora de éxito, le dé su sueldo a su suegra. Eso no es la norma, eso es medieval. Calla, mamá. Elizabeth lanzó una mirada en dirección a los hombres. Jonathan ya está dividido entre su familia y yo. No quiero complicar las cosas. Grace bajó la voz, pero sus ojos ardían de indignación. Liz, no tienes que comprometerte en este asunto. Lo has conseguido todo tú sola, con tu propio trabajo. Nadie tiene derecho a manejar tu dinero. Lo sé, mamá, respondió Elizabeth con firmeza. Y no voy a ceder, pero quiero resolver esto pacíficamente, si es posible. En ese momento Jonathan y Robert se acercaron a ellos con una bandeja llena de sabrosos filetes. La conversación tuvo que ser interrumpida, pero Elizabeth podía sentir la mirada preocupada de su madre sobre ella. La cena transcurría en un ambiente tenso. A pesar de sus intentos por mantener una conversación informal, todos percibían que había un conflicto tácito en el aire. Robert, normalmente silencioso, se dirigió de repente a Jonathan. «Hijo, tengo que preguntarte, ¿de verdad crees que es normal lo que tu madre le exige a Elizabeth?» Jonathan se quedó helado con el tenedor a medio camino de la boca, bajó lentamente el aparato y respiró hondo. «Señor, me doy cuenta de que esto le parece extraño, pero en nuestra familia siempre ha sido así. Mi madre también solía dar dinero a su suegra». Robert frunció el ceño. «Y no ve ningún problema en ello. Tu mujer es independiente y tiene éxito. ¿Cómo esperas que ceda el control de sus finanzas?» «Papá», intervino Elizabeth con suavidad, «estamos trabajando en ello. Jonathan está intentando comprender mi postura». Jonathan miró a su esposa con aprecio, pero era obvio que se sentía incómodo. «Señor Thornton, quiero a su hija. No quiero que se sienta en desventaja, pero yo también quiero a mi familia y respeto sus tradiciones». Grace no pudo contenerse. ¿Tradiciones? Jonathan, querido, algunas tradiciones es mejor dejarlas en el pasado. Lo que tu madre exige no es respeto a la tradición, es esclavitud financiera. «Madre», exclamó Elizabeth, «por favor, no». Pero ya era demasiado tarde. Jonathan se levantó de la mesa con el rostro enrojecido por la ira y la vergüenza. «Comprendo tu preocupación por Elizabeth, pero mi familia no son unos tiranos. Solo quieren lo mejor». «¿Qué es lo mejor?», interpuso Robert. Negándole a una mujer adulta el derecho a manejar su propio dinero, Elizabeth sintió que la situación se descontrolaba. «Basta», dijo con firmeza, poniéndose de pie. «Agradezco tu preocupación, de verdad, pero esto es un asunto entre Jonathan y yo, y tenemos que resolverlo por nosotros mismos». Reinó un silencio incómodo. Jonathan se hundió en su silla, evitando mirar a nadie a los ojos. Grace y Robert intercambiaron miradas de preocupación por su hija. Elizabeth respiró hondo, tratando de calmar la situación. «Terminemos de comer, por favor». El resto de la comida transcurrió en un tenso silencio. Cuando los padres de Elizabeth se dispusieron a marcharse, Grace abrazó a su hija con fuerza. «Siento si hemos complicado las cosas», susurró. «Solo estamos preocupados por ti». Elizabeth asintió. «Sé que lo estáis, mamá. Gracias por tu apoyo». Cuando el coche de sus padres desapareció al doblar la esquina, Elizabeth volvió a entrar en casa. Jonathan estaba sentado en el salón, mirando al vacío. «Siento lo ocurrido», le dijo, tomando asiento a su lado. Jonathan se volvió hacia ella. El dolor y la confusión se leían en sus ojos. «Liz, no sé qué hacer. Te quiero, pero no puedo dar la espalda a mi familia y a sus valores». Elizabeth le cogió la mano. «No te estoy pidiendo que le des la espalda a tu familia, Jonathan, pero debes darte cuenta de que lo que exige tu madre no es solo una cuestión de tradición. Es una cuestión de mi independencia, de mi dignidad».
Pero mi madre no quiere nada malo, objetó Jonathan. Solo quiere cuidar de la familia, como le enseñaron. Lo entiendo, dijo Elizabeth en voz baja. Pero los tiempos están cambiando. Lo que antes era la norma puede que ahora no sea aceptable. Debemos encontrar un nuevo camino que respete tanto a tu familia como mi independencia. Jonathan guardó silencio durante un largo minuto y luego preguntó en voz baja: ¿Y si no podemos? ¿Si mi familia no acepta tu postura? Elizabeth sintió que se le estrujaba el corazón. Quería a Jonathan, pero sabía que no podía sacrificar su independencia ni siquiera por él. Entonces tendremos que tomar una decisión difícil, respondió ella. Pero no nos adelantemos. Aún no hemos agotado todas las posibilidades. Jonathan asintió, pero Elizabeth pudo ver la duda en sus ojos. Se dio cuenta de que se debatía entre su amor por ella y su lealtad a su familia y sus tradiciones. Sentada junto a su marido en el silencio de su hogar, Elizabeth sintió que su futuro se balanceaba en el filo de una navaja. Sabía que les esperaban conversaciones difíciles y decisiones difíciles, pero también sabía que no renunciaría a sus principios. Al fin y al cabo, su independencia y su amor propio eran lo que habían hecho de ella la mujer de la que Jonathan se había enamorado. Elizabeth estaba de pie junto a la ventana de su despacho en el hospital, observando cómo el viento otoñal movía las hojas caídas por el aparcamiento. Sus cavilaciones se vieron interrumpidas por unos golpes en la puerta. «Adelante», dijo, dándose la vuelta. Rachel, su mejor amiga y colega, entró en el despacho. «Hola, Liz. ¿Tienes un minuto?» Elizabeth asintió, señalando una silla. «Claro, ¿qué pasa?» Rachel parecía preocupada. «Liz, ¿sabes que hay rumores sobre ti en el hospital?» Elizabeth enarcó una ceja. «¿Rumores? ¿De qué tipo?» «La gente dice que eres una nuera desagradecida, que no respetas a la familia de tu marido ni sus tradiciones». Elizabeth respiró hondo, manteniendo la calma exterior. «¿Y de dónde vienen esos rumores?» Rachel titubeó. «Bueno, dicen que vienen de la familia de Jonathan, de su madre en particular». Elizabeth sintió que la ira se acumulaba en su interior, pero su rostro permaneció imperturbable. «Ya veo. Gracias por decírmelo, Rach». «¿Qué vas a hacer?», preguntó Rachel. «Lo que hago siempre», respondió Elizabeth. «Seguir trabajando y demostrar mi valía con hechos, no con palabras». Cuando Rachel se marchó, Elizabeth se permitió un momento de debilidad. Se hundió en una silla y cerró los ojos. La situación era cada vez más tensa y se dio cuenta de que había que hacer algo. Esa noche, Elizabeth decidió hablar con Jonathan. Lo encontró en el despacho de su casa, inmerso en un nuevo proyecto arquitectónico. «Jonathan, tenemos que hablar», le dijo al entrar en la habitación. Él levantó la vista de los planos. «¿Qué ocurre, Liz?» Elizabeth se agachó en el borde de la mesa. «¿Sabes que tu madre está difundiendo rumores sobre mí por la ciudad?» Jonathan pareció sorprendido. «¿Qué? No, no sé nada de eso. ¿Qué rumores?» «Está diciendo a la gente que soy una nuera desagradecida, que no respeto las tradiciones de tu familia». Jonathan negó con la cabeza. «Liz, estoy seguro de que es algún tipo de malentendido. Mamá no...» «Jonathan», le interrumpió Elizabeth, «esto no es un malentendido. Es un intento deliberado de presionarme». Jonathan parecía confuso. «¿Pero por qué iba a hacer eso?» «Porque no puede aceptar el hecho de que no me someta a sus exigencias», respondió Elizabeth. «Jonathan, debemos hablar con tu madre. Esto no puede seguir así». Jonathan asintió, aunque era obvio que se sentía incómodo. «De acuerdo, hablaré con ella». Al día siguiente, Elizabeth y Jonathan fueron a casa de los padres de él. Vivian los saludó con una sonrisa tensa. «Jonathan, Elizabeth, qué agradable sorpresa», dijo mientras los conducía al salón. Una vez sentados, Elizabeth decidió ir directa al grano. «Vivian,
Hemos venido a hablar de los rumores que has estado difundiendo sobre mí. Vivian parecía ofendida. No sé de qué estás hablando, querida. Madre, intervino Jonathan, la gente del pueblo dice que Elizabeth es una nuera desagradecida, que no respeta nuestras tradiciones, y dicen que viene de ti. Vivian perdió la compostura por un momento, pero se recompuso rápidamente. Solo expresaba mi preocupación a mis amigos íntimos. Es un delito preocuparse por el bienestar de la familia. Elizabeth respiró hondo, manteniendo la calma. Vivian, comprendo tu preocupación, pero difundir rumores no es la solución al problema. Hablemos abiertamente. ¿Por qué es tan importante para ti controlar mis finanzas? Vivian guardó silencio un momento. Su mirada se volvió distante. No lo entiendes, Elizabeth. Cuando me casé, también le di todo el dinero a mi suegra. Fue duro, pero me enseñó a valorar la familia más que el dinero. ¿Y quieres que yo pase por lo mismo?, preguntó Elizabeth. Quiero que entiendas el valor de la familia, respondió Vivian. Ahora las cosas son diferentes. Los jóvenes solo piensan en sí mismos, en sus carreras. ¿Qué pasa con la familia? Elizabeth miró a Vivian con atención. Vivian, yo respeto a la familia, pero respetar a la familia no significa renunciar a tu propia independencia. Los tiempos han cambiado y eso está bien. Cambiado, se rió Vivian con amargura. Sí, han cambiado, y ahora las nueras se creen más listas que las suegras, que saben mejor cómo vivir sus vidas. No se trata de quién es más inteligente, dijo Elizabeth suavemente. Se trata de que todo el mundo tiene derecho a la autonomía, a tomar sus propias decisiones. Jonathan, que había estado observando la conversación en silencio, intervino por fin. Mamá, te quiero y respeto nuestras tradiciones. Pero Elizabeth tiene razón. Vivimos en otra época, y no quiero que mi mujer se sienta infeliz o en desventaja. Vivian parecía sorprendida. Jonathan, ¿te pones de su parte? No estoy eligiendo bando, mamá, respondió Jonathan. Intento encontrar una solución que nos convenga a todos. Elizabeth cogió la mano de Jonathan, sintiéndose orgullosa de su marido. Vivian, no queremos conflictos. Queremos encontrar una forma de vivir en armonía, respetando tanto vuestras tradiciones como nuestra independencia. Vivian permaneció largo rato en silencio, mirando por la ventana. Cuando habló, su voz sonaba tranquila y cansada. Tengo miedo de perder el control. Toda mi vida he vivido según ciertas reglas, y ahora todo está cambiando, y no sé cómo afrontarlo. Elizabeth sintió una inesperada simpatía por su suegra. Vivian, el cambio no significa necesariamente pérdida. Podemos crear nuevas tradiciones que acomoden a todos en la familia. Jonathan asintió. Mamá, te queremos y queremos que formes parte de nuestras vidas, pero tenemos que encontrar una nueva forma que funcione para todos. Vivian los miró, y en sus ojos leyó una mezcla de miedo y esperanza. No sé si puedo cambiar. Nadie te está pidiendo que cambies por completo, dijo Elizabeth. Solo te pedimos que te abras a nuevas ideas, a nuevas formas de expresar amor y cariño en tu familia. La conversación continuó durante largo rato. Vivian habló de su experiencia como joven nuera y de los miedos e inseguridades que había experimentado. Elizabeth y Jonathan la escuchaban, intentando comprender su punto de vista. Cuando por fin se marcharon, el ambiente seguía tenso, pero había un atisbo de esperanza. Vivian prometió reflexionar sobre sus palabras y dejar de difundir rumores. De camino a casa, Elizabeth y Jonathan permanecieron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Finalmente Jonathan rompió el silencio. «Gracias, Liz», dijo, «por intentar comprender a mi familia pase lo que pase». Elizabeth sonrió. «Te quiero, Jonathan, y quiero que seamos felices, todos nosotros». Habían pasado 2 semanas desde la conversación con Vivian. Elizabeth estaba sentada en su despacho del hospital, revisando las últimas investigaciones. A pesar de la tensa situación en casa, seguía concentrada en su trabajo.
Su reputación de neurocirujana brillante crecía con cada operación exitosa. Llamaron a la puerta y entró la enfermera Patricia. Doctor Thornton, ha venido a verle un paciente de la habitación 305. Quiere hablar de su próxima operación. Elizabeth asintió. Gracias, Patricia. Enseguida estoy con usted. Al salir de la consulta se encontró con el doctor Alex Foster, su colega y amigo desde hacía mucho tiempo. Hola, Liz, sonrió. ¿Cómo te encuentras? He oído que ayer tuviste una operación complicada. Elizabeth le devolvió la sonrisa. Sí, no fue fácil, pero el paciente se está recuperando. ¿Cómo te va a ti? Alex se encogió de hombros. Igual que siempre. Escucha, quería preguntarte, ¿esos rumores que corren por el hospital son ciertos? Elizabeth se puso tensa, pero por fuera mantuvo la calma. ¿A qué rumores te refieres exactamente, Alex? Bueno, sobre que tienes problemas con la familia de tu marido, algo relacionado con el dinero. Elizabeth respiró hondo. Alex, agradezco tu preocupación, pero mantengamos mi vida personal fuera del hospital, ¿de acuerdo? Alex asintió. Parecía un poco avergonzada. Claro, lo siento. Solo quería decirte que si necesitas apoyo, todos estamos aquí para ti. Gracias, respondió Elizabeth en voz baja. Ahora, si me disculpas, tengo un paciente. Por la noche, al volver a casa, Elizabeth encontró a Jonathan en la cocina. Estaba preparando la cena, lo que no era habitual. Normalmente lo hacía su ama de llaves. Hola, dijo, besando a Elizabeth. He decidido preparar yo la cena. Espero que te guste la lasaña. Elizabeth sonrió, pero leyó sorpresa en sus ojos. Me encanta. ¿Pero qué pasa? Rara vez cocinas. Jonathan suspiró, apagando la cocina. He estado pensando mucho últimamente, sobre nosotros, sobre mi familia, sobre la tradición. Elizabeth se puso tensa. ¿Y a qué conclusiones has llegado? Me he dado cuenta de que he estado dando demasiadas cosas por sentadas, respondió Jonathan, incluido que tú deberías ocuparte de la casa, cocinar, limpiar, a pesar de tu ajetreado trabajo. Elizabeth miró a su marido detenidamente. Jonathan, sabes que no estoy en contra de compartir responsabilidades, pero mi trabajo... Lo sé, interrumpió él. Tu trabajo es importante y eres un gran cirujano, y me he dado cuenta de que debería implicarme más en nuestra vida familiar. Se sentaron a cenar y Elizabeth se sorprendió gratamente de lo buena que había salido la lasaña. ¿Has hablado con tu madre desde nuestra última conversación?, preguntó. Jonathan asintió. Sí, varias veces. Está tratando de entender. No es fácil para ella. Lo entiendo, dijo Elizabeth. El cambio siempre es difícil, pero espero que pueda aceptar nuestro punto de vista. Yo también lo espero, respondió Jonathan. Sabes, he empezado a darme cuenta de lo difícil que fue para mi madre en su época. Me contó más cosas sobre su vida con mi abuela. Elizabeth escuchó atentamente. ¿Y qué descubriste? Resulta que mi abuela era muy estricta. Controlaba todos los aspectos de la vida de mi madre, desde cómo se vestía hasta con quién se relacionaba. Mamá se sentía como en una jaula. Eso explica muchas cosas, dijo Elizabeth pensativa. Quizá para tu madre, controlar a su cuñada sea una forma de sentirse por fin fuerte, de obtener el poder que nunca tuvo. Jonathan asintió. Creo que tienes razón, pero eso no justifica su comportamiento contigo. No, no lo justifica, convino Elizabeth, pero nos ayuda a entender sus motivos y tal vez encontrar una manera de resolver nuestro problema. Después de cenar, pasaron al salón. Jonathan encendió la televisión, pero Elizabeth apenas escuchó las noticias, sumida en sus propios pensamientos. ¿Sabes?, dijo finalmente, quizá deberíamos invitar a tu madre a cenar, no para hablar de nuestras diferencias, sino para pasar tiempo juntos, para mostrarle cómo vivimos, lo felices que somos. Jonathan miró sorprendido a su mujer.
¿Estás segura? Después de todo lo que ha pasado, Elizabeth asintió. Sí, creo que podría ayudar. Tu madre necesita ver que podemos ser una familia feliz sin mantener tradiciones anticuadas. Al día siguiente, Elizabeth estaba en el quirófano cuando le informaron de un caso urgente. Una joven había sufrido un accidente de coche y necesitaba una operación cerebral inmediata. Elizabeth trabajó durante horas, concentrada y segura de sí misma. Cuando la operación terminó con éxito, sintió la familiar satisfacción del trabajo bien hecho. Al salir del quirófano, vio a Rachel. ¿Cómo ha ido?, le preguntó su amiga. Bien, respondió Elizabeth. La paciente está estable, el pronóstico es favorable. Rachel sonrió. Eres una doctora increíble, Liz. No dejes que nadie te haga dudar de ti misma. Elizabeth asintió agradecida. Gracias, Rach. Sabes, estaba pensando, quizá debería organizar algún tipo de evento para las doctoras de nuestro hospital, una especie de grupo de apoyo e intercambio de experiencias. Rachel se animó. Es una idea estupenda. Seguro que muchas compañeras agradecerían una iniciativa así. Por la noche, de vuelta en casa, Elizabeth comentó la idea con Jonathan. Me parece maravilloso, dijo. Podría ser una auténtica líder y un ejemplo para los médicos jóvenes. Elizabeth sonrió. Gracias por los ánimos. Creo que podría ser otra forma de demostrarle a tu madre lo importante que es para mí mi trabajo y mi independencia. Jonathan asintió. Sí, podría ser. Por cierto, hoy he llamado a mi madre. Ha aceptado venir a cenar la semana que viene. Elizabeth sintió una ligera emoción, pero también determinación. Bien, le demostraremos que es posible ser una familia feliz respetando la individualidad de cada uno. Se sentaron en el sofá a discutir los planes para el futuro, y Elizabeth sintió que, a pesar de las dificultades, avanzaban en la dirección correcta. Estaba dispuesta a luchar por sus principios, pero también a transigir y tender puentes. Al fin y al cabo, la familia no consiste solo en la tradición, sino en ser capaces de crecer y cambiar juntos. El día de la cena con Vivian llegó inesperadamente rápido. Elizabeth había pasado la mañana en el quirófano, donde le habían practicado una compleja intervención para extirparle un tumor cerebral. A pesar de la noche que tenía por delante, estaba totalmente concentrada en su trabajo y sus manos se movían con su precisión y confianza habituales. Una vez concluida la operación, Elizabeth se dirigió a su despacho para terminar el papeleo antes de irse a casa. De camino, se encontró con el doctor Foster. «Hola, Liz», sonrió. «He oído que la operación ha sido un éxito. Enhorabuena». Elizabeth asintió. «Gracias, Alex. Sí, el paciente se está recuperando». «Escucha», continuó Alex, «quería preguntarte por tu idea de crear un grupo de apoyo para mujeres médico. Es una iniciativa estupenda». «Me alegro de que pienses así», respondió Elizabeth. «Solo estoy trabajando en un plan para la primera reunión. Si necesitas ayuda, dímelo», se ofreció Alex. «Me encantaría apoyar la idea». Elizabeth sonrió. «Gracias, Alex. Agradezco tu apoyo». Al volver a casa, Elizabeth se encontró con que Jonathan ya había empezado a preparar la cena. La cocina estaba llena de aromas de verduras asadas y pollo al horno. Huele delicioso», dijo, besando a su marido en la mejilla. «No sabía que tuvieras tanto talento para la cocina». Jonathan sonrió, pero pudo leer la tensión en sus ojos. «Quiero que esta noche sea perfecta. Mamá necesita ver que somos felices sin su interferencia». Elizabeth le apretó suavemente la mano. «Todo irá bien. Solo seremos nosotros». Se dirigió al dormitorio para cambiarse. Eligiendo un vestido elegante pero no demasiado formal, Elizabeth pensó por un momento en la velada que le esperaba. Estaba preparada para cualquier imprevisto, pero esperaba lo mejor. A las 7 en punto sonó el timbre. Jonathan abrió y dejó pasar a Vivian. Parecía un poco insegura,
con una botella de vino en la mano. «Mamá, me alegro de verte», dijo Jonathan, abrazándola. «Hola, cariño», respondió Vivian, y luego se volvió hacia Elizabeth. «Hola, Elizabeth». «Buenas noches, Vivian», sonrió Elizabeth. «Gracias por venir. Pasad, por favor». Entraron en el salón y Elizabeth se dio cuenta de que Vivian echaba un vistazo al interior, fijándose en los muebles caros y el diseño moderno. «Tienes una casa muy elegante», dijo Vivian, con un deje de sorpresa en la voz. «Gracias», respondió Elizabeth. «Jonathan y yo elegimos juntos cada detalle». Jonathan trajo copas de vino y se sentaron a la mesa. La conversación fue un poco tensa al principio, pero poco a poco el ambiente empezó a relajarse. «Jonathan me ha dicho que hoy tenías una operación importante», dijo Vivian, volviéndose hacia Elizabeth. Elizabeth asintió. «Sí, me han extirpado un tumor cerebral. La operación ha sido un éxito». Debe de ser muy difícil», dijo Vivian. «Irresponsable». «Sí, lo es», convino Elizabeth. «Pero por eso me encanta mi trabajo. Poder ayudar a la gente, salvar vidas, es increíblemente importante para mí». Vivian la miró pensativa. «Sabe, cuando yo era joven, las mujeres rara vez se hacían médicas, ni siquiera neurocirujanas». «Los tiempos han cambiado», dijo Elizabeth suavemente. «Y estoy agradecida por esos cambios. Me permiten hacer lo que me gusta y seguir teniendo una familia». Jonathan, que había estado escuchando su conversación, intervino. «Mamá, deberías haber visto a Liz en el quirófano. Es una auténtica profesional. Estoy orgulloso de mi mujer por salvar vidas». Vivian puso cara de sorpresa. «¿Estuviste en el quirófano?» «Sí», asintió Jonathan. «Elizabeth me invitó a ver una de sus operaciones. Fue impresionante». Elizabeth notó que la expresión de Vivian cambiaba. Algo parecido al respeto apareció en sus ojos. «Vivian», dijo Elizabeth, «sé que nuestros puntos de vista sobre la vida familiar difieren, pero quiero que sepas que quiero a Jonathan y respeto a tu familia. Solo creo que es posible mantener los valores familiares y seguir siendo una persona independiente». Vivian guardó silencio durante un largo rato y luego dijo en voz baja: «Sabes, cuando me casé, no tuve elección. Tuve que obedecer a mi suegra, darle mi sueldo. Pensé que lo hacía por mi familia. Pero ahora que te miro, quizá me equivoqué». Jonathan cogió la mano de su madre. «Mamá, hiciste lo que creías correcto, pero los tiempos cambian y podemos crear nuevas tradiciones que tengan en cuenta los intereses de todos». Elizabeth sintió que la tensión en la habitación empezaba a disminuir. Siguieron cenando, hablando del trabajo de Elizabeth, de los nuevos proyectos de Jonathan y de las últimas noticias de la familia. Cuando llegó la hora de despedirse, Vivian abrazó a Elizabeth de repente. «Gracias por esta velada», le dijo. Me he dado cuenta de muchas cosas esta noche». Cuando Vivian se marchó, Elizabeth y Jonathan se sentaron en el sofá, aliviados y esperanzados. «¿Crees que este es el principio del cambio?», preguntó Jonathan. Elizabeth asintió. «Espero que sí. Tu madre es una mujer fuerte. Solo necesita tiempo para aceptar la nueva realidad». Al día siguiente, Elizabeth organizó en el hospital la primera reunión de un grupo de apoyo para médicas. Se reunieron unas 20 personas, desde jóvenes internas hasta profesionales experimentadas. «Bienvenidos, colegas», empezó Elizabeth. «Me alegro de veros a todas aquí. El propósito de nuestro grupo es apoyarnos mutuamente, compartir experiencias y trabajar juntas para superar los retos a los que nos enfrentamos como mujeres en la medicina». Rachel, sentada en primera fila, sonrió y levantó el pulgar. Elizabeth sintió una oleada de confianza. «Sé que muchas de vosotras tenéis que compaginar carrera y familia», continuó. «Algunas se enfrentan a prejuicios o desigualdades en el trabajo. Discutamos estos retos y encontremos soluciones juntos». La reunión fue animada.
Las mujeres compartieron sus historias y se dieron consejos unas a otras. Elizabeth sintió que había creado algo importante que podía cambiar la vida de muchas personas. Por la noche, mientras le contaba a Jonathan lo ocurrido en la reunión, Elizabeth se dio cuenta de que había encontrado otra forma de luchar por la igualdad y la independencia, no solo para ella, sino para otras mujeres. Creo que todos estos acontecimientos, el conflicto con tu madre, la creación de un grupo de apoyo, forman parte de un gran proceso. Estamos cambiando el mundo, Jonathan, lento pero seguro. Jonathan la rodeó con el brazo. Tú estás cambiando el mundo, Liz, y estoy orgulloso de formar parte de ese cambio contigo. Elizabeth sonrió, sintiendo que, a pesar de los retos, avanzaban en la dirección correcta. Aún quedaba mucho trabajo por delante, pero ella estaba preparada, lista para luchar por sus principios, por su independencia y por un futuro mejor para todas las mujeres. Elizabeth estaba sentada en el despacho de su casa, mirando pensativa la pantalla del ordenador. Había pasado los últimos días pensando mucho en la situación de Vivian y había llegado a una decisión inesperada. Quería hacer algo que pudiera mostrar a su suegra cómo eran el cuidado y el apoyo de verdad, que no consistían en el control y la sumisión. Jonathan entró en la habitación con 2 tazas de café. ¿En qué estás pensando?, preguntó, poniendo una taza delante de su mujer. Elizabeth sonrió y aceptó el café agradecida. Tengo una idea, Jonathan, pero no sé si te gustará. Cuéntamela, le ofreció él tomando asiento junto a ella. Creo que deberíamos contratar un ama de llaves y una cocinera para tus padres, las mejores que podamos encontrar, dijo Elizabeth, observando atentamente la reacción de su marido. Jonathan enarcó las cejas, sorprendido. ¿Qué? ¿Pero por qué? Mamá siempre se encargaba ella misma de las tareas domésticas. Exactamente por eso, asintió Elizabeth. Tu madre se ha pasado toda la vida cuidando de los demás. Tal vez sea hora de que alguien se ocupe de ella. Jonathan vaciló. No sé si ella estaría de acuerdo. Ya sabes cómo es. ¿Testaruda?, sonrió Elizabeth. Sí, ya sé que lo es, pero al menos podemos ofrecérselo. Elizabeth se tomó el día siguiente libre en el hospital y lo dedicó a escudriñar las recomendaciones de las mejores agencias de contratación de personal doméstico. Por la tarde tenía una lista de candidatas, todas ellas con una reputación impecable y experiencia en casas de lujo. Por la noche compartió los resultados con Jonathan. Mira, esta ama de llaves, María, trabajó para la familia de un importante político, y este cocinero, Jean-Pierre, estudió en París e incluso cocinó para la familia real. Jonathan parecía impresionado. Vaya, suena increíble. Pero, Liz, ¿estás segura de que podemos permitírnoslo? Elizabeth asintió. Sí, he hecho cuentas. Va a ser una cantidad importante de dinero, pero podemos hacerlo. Creo que es una inversión importante en nuestra relación familiar. Al día siguiente invitaron a cenar a Vivian y Richard. Elizabeth decidió que sería mejor hablar de la propuesta en persona y no por teléfono. Cuando llegaron los padres de Jonathan, el ambiente era notablemente menos tenso que en su anterior encuentro. Vivian incluso había traído una tarta casera. Después de cenar, cuando todos estaban instalados en el salón con tazas de té, Elizabeth decidió que había llegado el momento. Vivian, Richard, empezó. A Jonathan y a mí nos gustaría ofreceros algo. Vivian se puso tensa, pero Elizabeth continuó en tono tranquilo. Nos gustaría contrataros un ama de llaves y una cocinera, las mejores que podamos encontrar. Se hizo el silencio en la habitación. Vivian parecía sorprendida. ¿Qué? Pero, ¿por qué? Me las apaño muy bien sola. Elizabeth sonrió suavemente. Sé que lo estás, Vivian. Siempre has cuidado muy bien de tu familia, pero tal vez sea hora de que alguien cuide de ti. Vivian negó con la cabeza. No, eso es demasiado. No podemos aceptar un regalo tan caro.
No es un regalo, dijo Elizabeth. Es nuestra preocupación por ti. Has trabajado tan duro para la familia durante tantos años, ¿tal vez sea hora de descansar un poco? Richard, que había permanecido en silencio hasta entonces, tomó la palabra de repente. Sabes, querida, quizá al menos deberíamos pensarlo. Últimamente te quejas mucho de estar cansada. Vivian lanzó a su marido una mirada de disgusto, pero era evidente que estaba dudando. Elizabeth decidió que había llegado el momento del acorde final. Sacó un sobre del bolso y lo puso sobre la mesa delante de Vivian. Una cosa más. Nos gustaría que descansaras. De verdad. Vivian cogió el sobre con vacilación y lo abrió. Dentro había un billete para una isla tropical. Sus ojos se abrieron de sorpresa. «Esto es demasiado», susurró. «No, no es demasiado», dijo Elizabeth en voz baja. «Es lo que te mereces. Solo unas vacaciones, sin preocupaciones ni responsabilidades». Jonathan, que había permanecido en silencio hasta entonces, añadió: «Mamá, por favor, acéptalo. Queremos que seas feliz». Vivian desvió la mirada del billete a Elizabeth y luego a su hijo. Los ojos le brillaban de lágrimas. No sé qué decir. Elizabeth se acercó a ella y le cogió la mano. Solo di sí. Déjanos cuidar de ti como siempre has cuidado de tu familia. Vivian guardó silencio durante un largo rato y luego asintió lentamente. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Lo intentaré». Elizabeth sintió que la tensión de los últimos meses empezaba a desaparecer. Sabía que era solo el principio, que aún quedaba trabajo por hacer, pero este era un paso importante. Cuando Vivian y Richard se marcharon, Jonathan abrazó a Elizabeth. «Eres increíble», le dijo. «¿Cómo lo has hecho?» Elizabeth sonrió. «Pensé en lo que tu madre realmente quiere. No control, ni poder, sino cariño y aceptación. Y decidí darle eso». Al día siguiente, en el hospital, Elizabeth le contó a Rachel lo que había pasado. «Vaya», dijo su amiga, «esto es inesperado, pero muy inteligente por tu parte». Elizabeth asintió. «Espero que ayude a Vivian a darse cuenta de que el cuidado y el apoyo pueden ser diferentes y que la independencia no significa falta de amor por la familia». Rachel sonrió. «Sabes, Liz, nunca dejas de sorprenderme. Primero un grupo de apoyo para mujeres médicas, ahora esto. Realmente estás cambiando el mundo a tu alrededor». Elizabeth sintió una oleada de orgullo y determinación. Sabía que tenía muchos retos por delante, pero estaba dispuesta a afrontarlos con la cabeza bien alta. Al fin y al cabo, cada pequeño paso hacia la comprensión y el respeto era un paso hacia un futuro mejor para todos. Esa noche, sentada en casa con Jonathan, Elizabeth reflexionó sobre el futuro. «Creo que esto podría ser el comienzo de algo nuevo, no solo para tu madre, sino para todos nosotros». Jonathan asintió. «Tienes razón. Quizá por fin podamos tener una familia en la que tradición y modernidad convivan en armonía». Habían pasado 6 meses desde que Elizabeth había ofrecido a Vivian la ayuda de un ama de llaves y una cocinera y unas vacaciones en una isla tropical. En ese tiempo se habían producido muchos cambios, tanto en su familia como en la vida profesional de Elizabeth. El sábado por la mañana temprano, Elizabeth estaba sentada en el porche de su casa, disfrutando de una taza de café y del aire fresco del otoño. Estaba hojeando las últimas revistas médicas cuando Jonathan se le unió. «Buenos días, cariño», le dijo, besándole la mejilla. «¿Lista para hoy?» Elizabeth sonrió. «Sí, aunque un poco nerviosa. Aún así, es la primera vez que nos reunimos todos después. Después de todo». Hoy esperaban la visita de Vivian y Richard, así como la de los padres de Elizabeth. Iba a ser una gran cena familiar, una especie de pistoletazo de salida a su nueva relación. Mientras Jonathan preparaba el desayuno, Elizabeth pensó en los últimos meses.
Vivian había aceptado la ayuda de un ama de llaves y una cocinera, aunque al principio se había mostrado escéptica. Pero poco a poco empezó a apreciar el tiempo libre de que disponía. Las vacaciones en una isla tropical también tuvieron un efecto beneficioso en Vivian. Cuando regresó, parecía descansada y tranquila. Elizabeth notó que su suegra estaba menos tensa en sus interacciones y más abierta a nuevas ideas. La vida profesional de Elizabeth también ha experimentado cambios significativos. El grupo de apoyo para mujeres médicas que organizó se hizo popular no solo en su hospital, sino también en otras instituciones médicas de la ciudad. Elizabeth era invitada a menudo a hablar en conferencias, compartiendo sus experiencias e inspirando a jóvenes profesionales. Un timbre en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Eran los padres de Elizabeth, Grace y Robert. «Mamá, papá, me alegro de veros», dice Elizabeth abrazándolos. Grace miró a su hija con atención. «Pareces contenta, querida. ¿Van bien las cosas?» Elizabeth asintió. «Sí, mamá, muy bien». Media hora después llegaron Vivian y Richard. Elizabeth se dio cuenta de que Vivian parecía más relajada que antes. Incluso había traído un pastel casero que admitió que su nueva cocinera le había ayudado a preparar. Cuando todos se reunieron en el salón, Elizabeth sintió que la tensión que siempre había estado presente cuando las dos familias se encontraban empezaba a disiparse. «Así que», empezó Vivian, «me gustaría decir unas palabras». Todos se quedaron en silencio, esperando oír lo que ella tenía que decir. «Elizabeth, Jonathan, quiero daros las gracias por su preocupación, por su paciencia y he aprendido mucho en estos meses». Elizabeth sintió que un nudo le subía a la garganta. «Vivian, nos alegra haber podido ayudar. ¿Sabes?», continuó Vivian. «Cuando te ofreciste a ayudarnos, al principio me lo tomé como un reto, como si dijeras que no podía hacerlo sola. Pero ahora me doy cuenta de que era preocupación genuina, y te lo agradezco». Jonathan cogió la mano de su madre. «Mamá, te queremos. Solo queríamos que tú también pudieras descansar y disfrutar de la vida». Vivian asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. «Lo sé, cariño. ¿Y sabes de qué me he dado cuenta? De que ser fuerte no significa hacerlo todo uno mismo. A veces ser fuerte es saber aceptar ayuda». Elizabeth sintió que Jonathan le apretaba la mano. Sabía lo mucho que significaban para él aquellas palabras de su madre. Grace, que había estado escuchando atentamente, dijo de repente: «Vivian, admiro tu sabiduría. No todo el mundo es capaz de cambiar así». Vivian sonrió. «Gracias, Grace. Sabes, llevo mucho tiempo pensando por qué he insistido tanto en mis tradiciones, y me di cuenta de que era mi forma de sentirme necesaria, importante, pero ahora veo que hay otras maneras». El almuerzo transcurrió en un ambiente cálido y amistoso. Elizabeth observó que Vivian y su madre, Grace, discutían apasionadamente sobre recetas y planes para futuras reuniones familiares. Richard y Robert encontraron puntos en común hablando de política y deportes. Después de comer, cuando todos estaban instalados en el salón con tazas de café, Elizabeth decidió compartir algunas noticias. «Tengo una noticia», empezó. Todos se volvieron para mirarla. «Me han invitado a hablar en un congreso internacional de neurocirugía en Londres. Representaré a nuestro hospital y hablaré de nuestro programa de apoyo a las mujeres en medicina». Jonathan resplandecía de orgullo. «Es increíble, Liz. Enhorabuena». Vivian sorprendió a todos con su reacción. «Elizabeth, es una noticia maravillosa y estoy orgullosa de ti». Elizabeth sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Gracias, Vivian. Significa mucho para mí». Grace levantó su copa. «Propongo un brindis. Por Elizabeth, por sus éxitos, y por nuestra familia, que ha aprendido a entenderse y apoyarse mutuamente». Todos secundaron el brindis.
Elizabeth miró alrededor de la sala llena de sus personas favoritas y sintió que su corazón rebosaba felicidad y gratitud. Más tarde, cuando los invitados se habían dispersado, Elizabeth y Jonathan se sentaron en el porche, disfrutando de la tranquila velada. «Sabes», dijo Jonathan, «nunca pensé que las cosas pudieran cambiar tanto. Gracias, Liz, por tu paciencia, por tu sabiduría». Elizabeth sonrió. «Lo hicimos juntos, Jonathan, todos nosotros». Pensó en el futuro, en la próxima conferencia, en los nuevos retos de su carrera, en cómo había cambiado su relación familiar, y se dio cuenta de que estaba preparada para lo que se avecinaba. «¿Sabes de qué me di cuenta?», le dijo a Jonathan, «que la fuerza no está en controlar a los demás. La fuerza es la capacidad de crecer y cambiar sin dejar de ser fiel a uno mismo». Jonathan asintió. «Eso no solo se lo enseñaste a mi madre, sino también a mí. Eres una mujer increíble, Elizabeth Thornton Pierce». Elizabeth se rió. «Y tú eres un hombre increíble, Jonathan Pierce. ¿Y sabes qué? Creo que nos espera un futuro maravilloso». Se sentaron en el porche, cogidos de la mano y mirando al cielo estrellado. Elizabeth sintió que habían recorrido un camino difícil, pero que habían salido de él más fuertes y sabios. Estaba preparada para nuevos retos, nuevos logros, y sabía que ahora contaba con el apoyo real, no solo de su marido, sino de su numerosa, complicada pero cariñosa familia. El futuro se extendía ante ellos, lleno de posibilidades y esperanza. Elizabeth estaba dispuesta a afrontarlo con el corazón abierto y la cabeza bien alta.